Ok, veámoslo de esta forma, otra vez. Fácilmente, si yo tengo básicamente que o sea, si yo factorizo una expresión, y en este caso quedamos en factores lineales o cuadráticos irreductibles. Ahora, los lineales, si el valor que multiplica a la x es positivo, negativo, luego positivo. Si el valor que multiplica a la x es negativo, entonces es positivo, luego negativo. O sea, acuérdense que el cambio se da directamente en el cero de la expresión. Por eso es que obtenemos los ceros. Ahora, 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 es muy importante denotar que si es un cuadrático irreductible, si el valor que multiplica la x cuadrado es positivo siempre. Y si el valor que multiplica a la x cuadrado es negativo, la expresión va a ser negativa siempre. Entonces dice, generalmente se busca que la factorización solo contenga estas expresiones con a mayor que cero. Hay veces donde es muy complicado. Por eso es que generé estos casos. Muy importante. Y además, si nosotros tengamos un polinomio, de hecho me gustó esta explicación, en palabras simples, si nosotros tenemos que básicamente un polinomio o una expresión elevada a una potencia, si la potencia es impar, el comportamiento de la potencia es igual al comportamiento de la sin elevar. Y si la potencia es par, es siempre positivo. Así de simple. O sea, básicamente, si está elevado a la n impar, o sea, número 3, número 5, número 7, número 9, entonces el comportamiento es exactamente igual que lo que está dentro, o sea, dentro del paréntesis. Y si es par, siempre es positivo. Así de sencillo. Ahí veremos más ejemplillos cuando vayamos trabajando esto. Igual me interesa, por ejemplo, eso. Por ejemplo, si yo tengo esta desigualdad, x menos 1 elevado al cuadrado mayor o igual a cero, y entonces uno dice, ok, si yo hago la tabla de signos, o sea, averiguo el cero. En este caso, esto se anula en x igual a menos uno igual a 1. O sea, esto se anula en x igual a 1. Ya eso lo sabemos. Ahora, si yo abro la tabla de signos, entonces aquí pongo el factorcillo x menos 1 elevado al cuadrado. Entonces, me doy cuenta que esto empieza en menos infinito, pasa por uno y luego ¿hasta dónde? Hasta más infinito. Y esto se hace cero en esta expresión. Pero habíamos hablado que si algo está elevado al cuadrado, resulta que siempre es positivo. Entonces aquí va a ser positivo y aquí va a ser positivo. Entonces, esta inecuación de acá o esta desigualdad tiene como conjunto solución el conjunto que va de menos infinito hasta más infinito. Y es lo mismo decir el conjunto de los números reales. Y se acabó. Y esto es obvio porque si yo agarro cualquier número elevado al cuadrado, eso siempre va a ser positivo o cero. Se acabó. Así de sencillo. O sea, así de sencillo funciona esto. Que básicamente, que básicamente, eh, si yo agarro cualquier cosa al cuadrado va a ser positivo. Y, por ejemplo, si yo tengo x menos uno en lugar de estar a la 4 está a la 5 resulta que el comportamiento de esta expresión es muy similar al comportamiento... qué tortón. Lo que hacer era copiarlo. El comportamiento de esta expresión, ya lo borré. El comportamiento de esta expresión, pues es exactamente, o sea, el de elevado a la 5 es exactamente el comportamiento de lo que está dentro. Es decir, va a ser menos, luego más, porque el número que multiplica la x como es, en este caso, positivo. Si el número que multiplicará la x es negativo, pues es más, luego menos. Entonces, básicamente, si ustedes se dan cuenta, el conjunto solución de la ecuación, pero x menos 1 elevado a la 5 mayor o igual a cero
sería el conjunto que va de dónde a dónde. Bueno, el uno, como es un menor igual, pues incluyo al uno y luego hasta dónde, hasta más infinito. Así de sencillo. Veamos los ejemplos que aparecen directamente en el examen del semestre pasado. Ahí están viendo la pantalla. Hagamos los dos ejemplos. Igual, este ejemplo, este de acá, ya lo habíamos hecho en una clase. Este 1A. Igual, si me da tiempillo, lo vuelvo a hacer. Me interesa hacer los ejemplos que son como desarrollo porque son los que son un poquito más complicados. Y principalmente la parte de inecuaciones. Veamos este ejercicio de acá. El primer ejercicio es una inecuación que tengo que aplicar propiedades de propiedad distributiva. La tienen que conocer bien. Acuérdense del perrito con la paleta. Ok, entonces hay que aplicar propiedades de distributiva, luego sumar o restar términos semejantes y ver qué tipo de inecuación es. Porque si es una inecuación lineal, ustedes se acuerdan que simplemente es despejando. Si es una inecuación cuadrática, cómo se resuelve una inecuación cuadrática o polinomial? Bueno, primero escribiendo a un lado las expresiones y luego un cero, como despejar el cero, básicamente. Se podría ver de esa forma. Luego se aplica, en este caso, ¿qué cosa? Bueno, se factoriza y luego de estar factorizado se identifica eh, los ceros de los lineales, que los lineales son los que mandan. Con los cuadráticos, bueno, los cuadráticos irreductibles no agregan nada, simplemente agregan más o menos. Y finalmente se genera la tabla de signos con los donde se anulan los lineales y determino el signo de cada una de las expresiones en cada uno de los intervalos. Entonces, hagamos directamente el número uno para ver cómo se hace, si es una inecuación cuadrática. Bueno, si es una lineal o es una, ¿de qué tipo? Bueno, si es una inecuación de tipo polinomial, se me olvidó el nombre. Veamos el 1A, el 2A. Solución. Entonces, nada más copio este de acá. Yo soy experto en copiar y pegar. Veamos esto. Ahí, híjole, dice uno, qué montón de distribuciones, sí. Pero hay que tener cuidado con respecto a eso, nada más. Solución. Yo tengo x por menos 2 menos 6x más 3x menor o igual a 3x, 1 menos 2x más 2. Entonces yo me puedo dar cuenta que tengo esta expresión. La x se distribuye con este y con este otro. Y este 3x se distribuye con este y con este otro para poder quitar los paréntesis. Entonces, de x por menos 2 menos 2x. O sea, básicamente este por este sería ¿cuánto? Menos 2x. Y luego el x por el menos 6x, menos 6x cuadrado. Más 3x, menor o igual, 3x por 2 por 1, daría 3x. Y 3x por menos 2x, 3 por 2 daría 6. Y x por x, x cuadrado. Y aquí es donde puedo notar una cosa muy interesante. Este menos 6x al cuadrado y este menos 6x al cuadrado son exactamente el mismo término. Si yo paso alguno de los dos al otro lado al sumar, pues menos 6x al cuadrado más 6x al cuadrado se van a cancelar. Entonces ya me doy cuenta de lo siguiente. Ya me doy cuenta en este paso, o sea, el siguiente paso al otro paso, pues me puedo dar cuenta que va a suceder alguna cancelación. Entonces, puedo mandar este al otro lado a qué? Puedo mandar este al otro lado a sumar. Entonces quería menos 2x, menos 6x cuadrado, más 3x, más 6x cuadrado. Y finalmente aquí va a quedar 3x más 2. Entonces me doy cuenta que este término de acá y este término se van a cancelar. Y también voy a sumar los otros dos. Voy a sumar este y este otro. Entonces me puedo dar cuenta que menos 2x más 3x daría únicamente x. Y menos 6x al cuadrado más 6x al cuadrado se cancela.
Entonces obtendríamos esta inecuación de acá. ¿Y esta inecuación de qué tipo es? Lineal. Como es una inecuación lineal, ¿cómo se resuelve? Se resuelve, en este caso, ¿cómo? Se resuelve despejando X. Las lineales se resuelven de esa forma. De hecho, ustedes se van a dar cuenta que de forma análoga siempre se resuelven las lineales de esa forma. Entonces, lo que puedo hacer es básicamente este 3x que está sumando lo paso al otro lado a restar. Sería x menos 3x menor o igual a 2. Y x menos 3x daría menos 2x. Menos 2x es menor o igual a 2. En este caso, paso el menos 2 al otro lado a dividir, pero como es algo negativo, pues la desigualdad se invierte, que haría que x es mayor o igual a 2 partido menos 2. Y aquí quisimos pasar a dividir eh, un valor k menor que cero. Acuérdense que la desigualdad se invierte. Y 2 partido menos 2, en este caso, ¿quién sería? Bueno, sería menos uno, sería igual a menos uno. X es menor o igual a menos uno. Y aquí entiendo que la solución son todos los valores de X que son menores, mayores o iguales que menos uno. Es decir, si yo dibujo la recta numérica para guiarme un toquecito, por aquí está el menos uno. Y digo que son los mayores. Entonces pongo acá una pelotita y tiro esta recta ¿hasta dónde? Hasta más infinito. Ok. Entonces me doy cuenta que es el conjunto solución de los valores que van de menos uno a dónde? Hasta más infinito. Entonces pongo la respuesta siempre es un conjunto solución. Es el conjunto que va de menos uno a más infinito. ¿Quieren darse cuenta que esta solución es válida? Bueno, agarran un elemento de este conjunto. ¿Cuál podría ser? Bueno, yo sé que el menos uno aquí va a estar el 2 y pertenece a este conjunto. Y puedo básicamente sustituir. Entonces, del lado izquierdo, sustituyo. Agarro cualquier valor. 2 por menos 2 por menos 6 por 2 más 3 por 2 y del lado izquierdo haría menos 22. Del lado derecho, de 3 por 2 1 por menos 2 por 2 más 2. Del lado izquierdo me dio menos 22 y del lado derecho da 26. Y me puedo dar cuenta que eso es correcto. Menos 2 es menor que menos 16. ¿Por qué? Porque si yo dibujo la recta numérica, entre más negativo sea un valor, vamos a ver, entre más a la izquierda esté un valor, menor es. Entonces, básicamente uno puede agarrar un valor de ese conjunto y más o menos darse una idea de que eso es cierto. Y así se puede resolver este ejercicio. ¿Alguna pregunta al respecto? Obviamente hay la parte de dificultad de este Profe, ejercicio. Dime. ¿podría volver a explicar como del donde pintó azul y verde para abajo? Ok, aplicamos propiedad distributiva y en este caso ya después me doy cuenta que hay términos que son semejantes. Me puedo dar cuenta que el menos 2x es semejante con el 3x. Entonces, al sumarlos y restarlos, daría x. Ahora, voy con el siguiente. Si yo sumo menos 6x cuadrado y lo sumo más 6x cuadrado, pues son exactamente el mismo término, nada más que con signos contrarios. Se cancelan. Entonces, llegamos a este paso. Y aquí es donde me doy cuenta que es una inecuación lineal. ¿Por qué digo que es una inecuación lineal? Porque en este caso me puedo dar cuenta que la máxima potencia de las x es 1. Y las lineales se resuelven ¿cómo? Despejando a x. Entonces, x de un lado, números del otro. En este caso me puedo dar cuenta que el siguiente paso, ¿qué fue lo que se hizo? El 3x que está sumando lo manda al otro lado a restar. ¿Cuál es el objetivo? Básicamente despejar x de un lado y números del otro. X menos 3x son términos semejantes, los puedo restar.
Entonces obtenemos que menos 2x es menor que ¿quién? Que 2. Y finalmente, el menos 2 que está multiplicando pasa al otro lado. ¿A quién? A dividir. Pero como estamos hablando de inecuaciones o desigualdades, pasar a dividir cosas negativas es un poquito distinto. ¿Por qué razón? Ah, porque en este caso hay que tener cuidado. Si yo tengo aquí un menor que, vas a hacer un mayor que. Pasar a dividir o multiplicar cosas negativas invierte la orientación de la desigualdad. Y finalmente obtengo que el valor que nos dio fueron todos los valores de x que son mayores que uno, que menos uno. Es decir, el intervalo que va de menos infinito, bueno, de menos uno a más infinito. Y como aquí es un menor que, menor igual que, aquí el intervalo como es cerrado. Y así es como se resuelve este ejercicio. ¿Estamos con respecto a eso? Sí, gracias. Ok. Es básicamente despejar, pero nada más con la dificultad extra de, básicamente, de que si hay a pasar algo positivo o negativo, tengo que invertir la desigualdad. Y la solución se da como un intervalo, no se da como un solo punto o un solo elemento. Y listo. Este sería el 2A. Vamos con el quién, con el 2B, con el 2B. Híjole, entonces uno dice, ¿qué tortón? Bueno, ustedes pueden notar lo siguiente. Este de acá está completamente despejado. Este de acá, o sea, este polinomio de acá ya está completamente factorizado. Yo creo que ustedes se acuerdan que ya habíamos dicho. Uno, despejar a cero, básicamente. Despejar o generar una desigualdad con cero de un lado. Dos, factorizar. Tres, en este caso, luego, número tres, sería como determinar los ceros de los lineales. O sea, dónde se anulan. Y número cuatro, determinar el signo de cada factor en cada intervalo. En cada intervalo. Y aquí es donde uno se da cuenta que uno hace una tabla de signos. Y vean, sé matemáticas, pero no sé números romanos. Aquí no es 4 así, eso es así. Y finalmente, número 5 sería dar la respuesta. Entonces, eso sería básicamente. Con respecto a la desigualdad con cero de un lado, ya se cumple. La segunda, factorizado, perfecto. Y faltaría el cero, los lineales. Bueno, este sería una buena pregunta a preguntarse. ¿Estará factorizado? Este ya está factorizado, este ya está factorizado, o sea, se repite 5 veces este factorcillo y me faltaría ver este. No sé si se puede factorizar. Entonces uno pone modo 5 modo 5 3. Entonces ponemos los coeficientes. Menos uno multiplica el x cuadrado, el que multiplica el x es uno y el que es término independiente es menos uno. Y la calculadora me da, en este caso, me tira números complejos, es decir, es cuadrático y reductible. Entonces, vamos por el paso número 3. En este caso me puedo dar cuenta que x se anula cuando x es igual a cero.
sea, básicamente yo igualo a cero. O sea, agarro cada una expresión y veo dónde se anula. O sea, agarro esta expresión, la igualo a cero y despejo a x. X se anula en x igual a cero. Es como determinar restricciones. Ahora, uno menos dos x se anula cuando uno menos dos x es igual a cero. Puedo mandar el 2x al otro lado a sumar y el 2 a dividir. Entonces me doy cuenta, directamente me doy cuenta que, ok, se anula cuando x es igual a un medio. Y finalmente, el último, que es cuadrático, que es menos x al cuadrado más x menos uno, no se anula nunca. Y ya tengo los tres factorcillos. O sea, yo me fijo en lo que está dentro, básicamente. ¿Dónde se anula? El que está dentro, ¿verdad? El de las 5 no, porque tendría que sacarlo 5 veces. Entonces ahí estaría. Ok, el primero se anula cuando x es igual a cero. El otro factorcillo lineal se anula cuando x es igual a un medio. Y finalmente el último se anula nunca. Ahora me puedo dar cuenta de lo siguiente. Vamos a construir la tabla de signos. Ponemos al primer factor. Ponemos al primer factor que es x. Ponemos al segundo factor que es uno menos dos x. Ponemos al tercer factor que es menos x. Bueno, vamos a ordenarlos en orden. El otro factor que es menos x al cuadrado más x menos uno. Y finalmente al uno menos dos x. Y finalmente el producto de los tres. X por menos x al cuadrado más x menos uno. Y finalmente uno menos dos x elevado a la 5. Empezamos en menos infinito y voy colocando los valores donde se anulan, que en este caso sería el cero y el un medio. Entonces ponemos el factor, en este caso el primero va al cero, luego el un medio y luego más infinito. Bueno, y en este caso este se anula acá, no se anula nunca y este se anula acá. Ahora, el número que multiplica a esta x es un número positivo, es uno. Es decir, antes de su cero es negativo, luego es positivo. Listo, porque este se anula ¿en dónde? En x igual a cero. El otro es un cuadrático irreductible. Si yo me devuelvo a la primera parte que vimos hoy, si el cuadrático irreductible tiene que el valor que multiplica la x cuadrado es negativo, entonces la expresión siempre va a ser negativa. Es decir, en cualquier intervalo que me dé la gana va a ser negativo. O sea, si yo veo, este va a ser negativo acá, va a ser negativo acá y va a ser negativo acá. Lo único que hace es estorbar, agregar los menos. Y el último, me doy cuenta que es un lineal elevado a una potencia impar. ¿Me importa la potencia? No, me importa lo que está dentro. ¿Por qué? Porque resulta que si yo le elevo cualquier lineal a una potencia impar, sigue, en este caso, el comportamiento del lineal con respecto al signo. Entonces, uno menos dos x podemos darnos cuenta que el número que multiplica la x es negativo. Y como es negativo, habíamos hablado de que va a ser primero negativo, perdón, primero positivo y luego negativo. Aquí lo puse. Si a es menor que cero, entonces esto es positivo antes de su cero y negativo después. Por eso es muy importante determinar los ceros. Entonces aquí escribimos más, más y luego menos. Y finalmente ya tengo la expresión. Multiplico los valores. Menos por más, daría más. Más por más, daría en este caso menos. Más por más, daría más. Y finalmente, si ustedes recuerdan lo que me pedía el ejercicio, era determinar dónde era negativo o cero. Y como es un menor igual, en este caso, los paréntesis o los paréntesis cuadrados van a ser ¿cómo? Van a ser cerrados. El conjunto solución es el conjunto que va de cero a un medio. Y listo. Eso es todo lo que teníamos que hacer.
¿Alguna pregunta? Entonces, si ustedes desigualdad igual a cero, factorizar, eso ya estaba hecho. Determinar los ceros de los lineales, lo hicimos acá. Determinar los signos de los factores en cada intervalo, en la tabla de signos. Aquí lo hicimos. O sea, construimos la tabla de signos. Escribimos un factor, escribimos a su cero y los diferentes intervalos. Escribimos al otro factor, este no tiene ceros. El último factor, escribimos a su cero y, y pues en este caso determinamos el signo de cada expresión. X tiene un multiplicándolo un uno. Entonces es negativo antes de su cero y positivo después. El otro es un cuadrático irreductible. En este caso es negativo en todo su intervalo, dado que el número que multiplica la x cuadrado es negativo. El último, que es uno menos 2x elevado a la 5. Como en este caso es una potencia impar, el comportamiento es el mismo del lineal que está dentro. Y como este lineal tiene un número que es negativo multiplicando a la x, va a ser positivo, luego negativo. Y ahí estaría. Cualquier cosa se va a cortar ahorita como en un minuto. Y lo que voy a hacer ahorita es irme a la solución. Porque aquí estaría la solución del parcial. Ajá. Y ahí estaría básicamente la misma solución. Si ustedes se dieron cuenta, fue más fácil el de factorizar o el de la tabla que el original, porque era mucho trabajo algebraico. Aquí estaría la solución, por si la quieren revisar también. ¿Alguna pregunta al respecto? Ok, esto se va a cortar. Cualquier cosa, ahorita nos volvemos a conectar. Hay cualquier cosa, ustedes me dicen. Voy a comenzar a grabar. Y me gustaría de una vez, tal vez estos que son de verdadero o falso, los voy a dejar para después. Este en el ejercicio número 5, el de acá, bueno, hagamos el uno a y el uno b. Y así también aprovecho como para recordar con ustedes. Entonces, bueno, no sé si alguien tenía dudas con respecto a este ejercicio de acá, que me preocupa que no haya dudas. Es que, por ejemplo, es como cuando uno pregunta, yo estoy como la chaviza, cuando el profe pregunta si hay dudas, pero no hay dudas porque no saben ni siquiera qué está haciendo. Entonces ocupo de que si tienen alguna dudilla me lo digan directamente. Bueno, supongo que no hay dudas. Quedó súper claro. Espero que quede claro así también el día del examen. Veamos estos dos ejercicios de acá. Ecuaciones. En este caso, como son ecuaciones directamente, son muchísimo más fácil. ¿Por qué? Porque simplemente es de terminar directamente. Veamos, por ejemplo, estos dos ejercicios de acá. En este caso, este primer ejercicio ya lo habíamos resuelto en una sesión, pero les voy a recordar un toquecillo cómo se hacía. Cuando son ecuaciones que tienen raíces cuadradas, la estrategia es básicamente despejar alguno de los dos de alguna de las raíces cuadradas e ir elevando al cuadrado hasta eliminar todas las raíces. Entonces, en este caso, le pongo la palabra solución. Si yo tengo la raíz de x más 4 más la raíz de x menos 1 igual a 5, despejo alguna de las dos. ¿Cuál puedo despejo? Pues la que me dé la gana, mando alguna de las dos a restar. ¿Me importa? No, porque la solución es exactamente la misma. La matemática es consistente, es decir, da igual los pasos que yo tome. En este caso va a quedar que la raíz de x más 4 es igual a 5 menos la raíz de x menos 1. Y aquí es donde viene el paso mágico. Cuando ya tengo despejada alguna de las dos raíces, elevo al cuadrado a ambos lados. Elevo al cuadrado de acá y elevo al cuadrado de acá.
Entonces, de esta forma, la raíz y la potencia se cancelan. Entonces va a quedar que x a la 4 es igual a ¿quién? Y aquí puedo darme cuenta que aquí tenemos un binomio al cubo. Como hay un binomio al cubo, daría el primero al cuadrado, menos 2 por el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Y aquí es donde básicamente vamos a poner un toquecito en nombre de los pasos que estamos ocupando. De este paso a este paso, puede despejar alguna raíz, ocupar la propiedad, en este caso que si yo tengo un a igualado a b, pues sus potencias son exactamente iguales. A a la n es igual a b a la n. En este caso ocupamos la potencia par, ¿verdad? Para eliminar las raíces cuadradas. Ahora, pues procedo básicamente a simplificar. Quería que x más 4 es igual a ¿quién? 5 al cuadrado daría 25, menos 2 por 5 por la raíz, menos 2 menos 10 raíz de x más 1. Perdón, aquí me equivoqué porque es x menos 1. Vean donde ya voy cambiando el asunto. Y finalmente, la raíz elevada al cuadrado, pues se cancela. Aquí quedaría más x menos 1. Ahora, puedo darme cuenta que puedo pasar lo que no es raíz al otro lado a dividir. Entonces, ¿qué procedemos a hacer? Despejar alguna raíz. De hecho, acá, aquí ocupamos el producto notable. Que a menos b elevado al cuadrado es e pi para el cuadrado del primero, menos 2 por el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. De esta forma. Y en este paso lo que hicimos fue básicamente simplificar y cancelar algunas raíces. Entonces, aquí se me está olvidando poner esto, muy importante esas flechitas, si no menos el ejercicio no es válido y se los pongo, se nos anulo, la mentira. Pero sí es importante que los pongan. Entonces voy a mover todo en un solo lado. Entonces x más 4, este 25 al otro lado lo mando a restar, este x lo mando al otro lado a restar y este uno lo mando al otro lado a sumar. Y esto tiene que ser igual a menos 10 por la raíz de x menos 1. Ahora, términos semejantes. X y menos x son semejantes. ¿Y cuáles más son semejantes? El 4 menos 25 más 1. Si yo hago 4 menos 25 más 1 en la calculadora, me daría menos 20. Entonces, y las x se cancelan. Entonces, menos 20 va a ser igual a menos 10 por la raíz de x menos 1. El menos 10 pasa al otro lado, ¿a qué? A dividir. Entonces, menos 20 partido menos 10 es igual a raíz de x menos 1. En la calculadora puedo darme cuenta que menos 20 partido menos 10 es igual a 2. Entonces, 2 es igual a la raíz de x menos 1. La raíz de x menos 1 está completamente despejada. Puedo elevar al cuadrado a ambos lados. El cuadrado de acá y el cuadrado de acá. Y 2 al cuadrado daría 4. Y x menos 1 al cuadrado daría x menos 1. Mando el uno al otro lado a sumar. Y finalmente puedo darme cuenta que aquí obtengo que la respuesta que es que x es igual a 5. Entonces finalmente me puedo dar cuenta, en este caso, que la respuesta es x igual a 5. Una nota importante es que ustedes siempre tienen que comprobar en las raíces y en los valores absolutos. Ustedes tienen que comprobar. Comprobando, ustedes pueden darse cuenta que tendríamos la raíz de x, que en este caso va a ser 5, más 4, más la raíz en este caso de 5 menos 1, tiene que ser igual a 5. La raíz de 5 más 4, o bueno, yo soy muy perezoso y la verdad es que estarme acordando de todas las simplificaciones y todo, pues lo hago directamente en la calculadora. Eso de que soy perezoso es que no, yo no soy perezoso, simplemente les estoy diciendo que para que ustedes van a... eh, realmente muchas veces la persona que es perezosa, pues encuentra una manera más fácil de hacerla. Si a mí yo me quiero evitar la fatiga, puedo meter directamente esos valores. La raíz de 5 más 4 haría 9,
La raíz de 5 menos uno daría 2 y 4 y perdón, 3 más 2 daría 5. Entonces, por ejemplo, sí es válido. Pero pongamos los valores en la calculadora. 5 más 4 más la raíz de 5 menos uno. En el lado izquierdo dio 5 y en el lado derecho también dio 5. Ah, bueno, entonces va a quedar que 5 es igual a 5 y esto es verdadero. Así, x igual a 5 es solución. Y la respuesta siempre se da como un conjunto solución. Respuesta S es igual al conjunto que contiene únicamente al 5. Y se acabó. Vean cuánto ya llevamos ya. Por ejemplo, en estos minutos que te hemos hecho esos ejercicios, pues llevamos, en este caso, 10 más 5, llevaríamos 15 puntos. Entonces, si ya quieren estimar cuántos han sacado, ustedes se sacaron cuánto, se sacarían un 42 ahorita, lo cual ya es bastantillo. Y procedamos con el siguiente. Ya después del siguiente ejercicio, o sea, haciendo el ejercicio número 20, el ejercicio número del verbo absoluto, llevaríamos 20 puntos. Ya llegaríamos un 57. Uy, qué montón. ¿Cuánto suma cada punto? Y listo. Hagamos este de acá. Bueno, ¿alguna pregunta al respecto? Bueno, si quieren podemos en este caso, poner los pasos, simplificar, simplificar. Yo soy medio disléxico. Y en este paso lo que se hizo fue despejar a la raíz. Y finalmente, puedo darme cuenta que aquí lo que hice fue, básicamente, que a la n es igual a b a la n. Y finalmente lo que hacemos es en este caso, despejar a x. Despejar x o resolver la ecuación que queda. Y finalmente, comprobar. Comprobar al ser raíz. Entonces, si alguien tiene alguna duda al respecto, me indica, por favor, y gracias. Ok, supongo que quedó claro. Vamos, en este caso, con este ejercicio de acá. Es uno que tiene valor absoluto. Entonces, acuérdense, ¿qué pasa con las raíces y los valores absolutos? Se despejan el valor absoluto. Luego de despejar el valor absoluto, lo que hacemos es básicamente nos vamos a resolver la ecuación y los valores que me dé, pues en este caso, tenemos que comprobarlos en la respuesta. Entonces ponemos la palabra solución. Entonces, primero tendríamos que despejar completamente el valor absoluto. Entonces, si yo tengo 4 por el valor absoluto de 2x, de 2 menos x, es igual a 3x menos 4, este 4 que está aquí multiplicando pasa al otro lado a dividir y cuidado con este paso, porque el 4 al pasar al dividir afecta toda esta expresión. Entonces, quería que el valor absoluto de 2 menos x es igual a 3x menos 4, todo partido 4. Y esto es un pasar a dividir. Pasar a dividir. Ahora me puedo dar cuenta que aquí es donde uno aplica directamente la propiedad de las fracciones. Si yo tengo un sumando en la parte de arriba, un restando, en la parte de abajo tengo un denominador, puedo separar la fracción. Entonces quedaría que 2 menos x es igual a 3x partido 4 y aquí menos 4 partido 4. Pero ustedes saben que esto da igual a 1. Y aquí es donde ya uno procede por casos. Casos. En este caso, quiero que ustedes recuerden que si nosotros teníamos el valor absoluto de a igual a b, entonces
se procede por dos casos, donde A es igual a B o A es igual a menos B. Entonces, aquí es donde uno se pregunta, bueno, aquí es donde uno se da cuenta. Se hacen los pasos y luego finalmente, ¿qué es lo que se procede a hacer? Se comprueba el valor de X. Siempre se tiene que comprobar. Se comprueba el valor de X. Entonces, vamos con el caso uno, donde lo que está dentro del valor absoluto es directamente igual a la otra expresión. Entonces, caso uno. Bueno, aquí voy a... Uy, qué tonto, creo que borré algo. Ajá. Caso uno. Bueno, aquí lo ponemos por casos. En este caso me puedo dar cuenta que quito el valor absoluto y tienen que ser igual a la otra expresión. Entonces quería que 2 menos x es igual a 3, bueno, por casos. Entonces, pongo primer caso. Caso uno, donde lo que está directamente dentro del valor absoluto es igual a la otra expresión. Entonces, 2 menos x es igual a 3x menos partido 4 menos uno. Y en este caso, de ahí lo factible es en este caso pasar x de un lado y números del otro, porque es una ecuación de qué tipo. Ah, bueno, es una ecuación de tipo lineal. Este x que está restando pasa al otro lado a sumar. Y este uno que está aquí restando pasa al otro lado a sumar. Entonces quedaría que 2 más uno es igual a 3 cuartos de x más x. Entonces 2 más uno daría 3 y 3 cuartos de x más x me puedo dar cuenta que, ¿cuánto sería? Bueno, ustedes saben que puedo sacar un x a factor común. Agarramos esta expresión y le dividimos esta, daría 3 cuartos. Y x entre x daría uno. Entonces ese 3 cuartos lo puedo hacer en la calculadora. 3 cuartos más uno daría 7 cuartos. 3 es igual a 7 cuartos de x. Y este 4 pasa al otro lado a multiplicar y el 7 a dividir. Y finalmente obtendríamos que x es igual a 12 partido 7. Y como esta es una ecuación de tipo con valor absoluto, tenemos que comprobar el resultado. Se debe comprobar. En este caso, pues si yo tengo 12 séptimos, en este caso, pues me devuelvo a la ecuación original. Entonces agarro todo lo que sea x y lo sustituyo por 12 partido 7. Y veamos el valor en la calculadora. Acuérdense de buscar cómo se pone un valor absoluto en la calculadora. Quiero evitar, o quiero evitar como tal vez, o que ustedes le pregunten a algún tutor o a la persona que les cuide, ¿cómo es o dónde encuentro el valor absoluto? Eviten eso. Por favor, busquen antes de antemano cómo encontrar el valor absoluto en sus calculadoras. En el caso de la gris, tengo que cambiar esto, tengo que actualizarla, pero es que se me perdió porque yo reinicié la compu y se me perdió la calculadora blanca. Pero, por ejemplo, con la gris por lo menos se hace con el shift, esta expresión. Busquen en la parte de arriba donde dice apps. No de apps de abdominales, apps de valor absoluto. Entonces, podemos darnos cuenta que lo busco y coloco los valores. Del lado izquierdo, sustituye esa expresión. Entonces me puedo dar cuenta. 2 valor absoluto de 2 menos 12 partido 7. Y en el lado derecho, digo 8 séptimos, izquierdo. Ahora vamos con el lado derecho. 3 por 12 partido 7 menos 4. ¿Cuánto da? A 8 partido 7. Entonces, del lado derecho, izquierdo quedó 8 partido 7 y del lado derecho 8 partido 7. Y esto es verdadero. Ah, ok. Entonces, como esta ecuación, o bueno, esta solución nos dio verdadera, pues entonces es que así, x igual a 12 partido 7 es solución.
Busquen por favor cómo encontrar el valor absoluto en sus calculadoras, porque si va a ser un toquecillo como feo, eh, como que ustedes pierdan tiempo o, por ejemplo, de esperar a que yo llegue a explicarles cómo utilizar el valor absoluto durante un examen, no va a ser agradable. Por lo menos voy a tardar un tiempillo y en este caso cada minuto cuenta. ¿Estamos con eso? Profe, ¿y el viernes no vamos a tener clase presencial? Sí, vamos a hacer presencial. ¿Por qué? Es que mi calculadora no es como esa. Sí, de hecho tengo que buscar cómo se hace en la blanca y en la otra. Porque sí es importante que revisen un toquecillo eso. De hecho, creo que me va a tocar cuidarles el examen, así que yo creo que mejor les reviso el quiz yo, dado que, pues ya me dijeron que otras 2 semanas, no sé qué tiene, honestamente, sí es un poquito preocupante el tema de la profe, porque ya es bastante tiempo, pero ahí veremos. Bueno, este fue el caso uno, ya comprobamos. Sí, eso ya es solución. Vamos con el caso número 2, que en este caso es exactamente igual a este, pero se agrega un menos delante de la otra expresión. Entonces, vamos con el caso número 2. En este caso es esta expresión y aquí agrego un menos adelante. Pero como hay un sumando, ese es el tema, los sumandos son un problema. Agrego un paréntesis. Entonces tengo que agregar un menos adelante, pero como es toda la expresión a la que la está multiplicando, pongo un paréntesis. Mucho cuidado, porque un error así les puede costar un ejercicio perfectamente. Y no quiero como que les vaya a costar un ejercicio. Entonces, aquí para poder quitar ese menos adelante, ¿cuál es este caso? Este es el caso donde A es igual a menos B. Entonces, para quitar ese menos, se distribuye. Menos por menos 3x, bueno, por 3 cuartos, sería 3 cuartos de x. Y menos por menos da más. Vuelvo a despejar. Este x que está aquí restando pasa al otro lado a sumar. Y este uno que está aquí sumando pasa al otro lado a restar. Entonces, daría que 2 menos uno es igual a menos 3 cuartos de x más x. Del lado izquierdo, me puedo dar cuenta que 2 menos uno haría 4, perdón, 2 menos uno haría 4, 2 menos uno haría uno, y 3 cuartos más uno, ¿cuánto daría? Saco factor común, sumo los coeficientes, menos 3 cuartos más uno, pues daría exactamente igual a un cuarto de x. Y el 4 puede mandar al otro lado a multiplicar. Obtendríamos que 4 es igual a x o x es igual a 4. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, a sustituir otra vez. Me devuelvo a la ecuación original, lado izquierdo primero. Cambio todo lo que sea, bueno, cambio todo lo que sea x por quién. Cambio todo lo que sea x por 4. Entonces aquí me doy cuenta que en vez de 2, bueno, en vez de x escribo 4 y en vez de x escribo 4. Lado izquierdo primero. 4 por el verbo absoluto de 2 menos 4 daría 8 del lado derecho, lado izquierdo. Y del lado derecho, 3 por 4 daría 12, menos 4 daría 8. Y esto es verdadero. Así, en este caso, x igual a 4 es solución. Entonces, la respuesta es que el conjunto solución es el conjunto que contiene exactamente al 12 séptimos y al 4. Recuerden comprobar la respuesta. ¿Estamos? Y listo. Si ustedes se dan cuenta, no es muy complicado. Simplemente aplicar
los casos, despejar alguno de los dos valores absolutos y aplicar eso. Y un ejercicio bastante bonito, la verdad. Y ya con esto llegaríamos un ¿cuánto en la nota les había dicho? Un 20 partido 35%, que en este caso sería un 57, un 60 ya en la nota. Y es bastante. Y se dan cuenta, no hemos tardado mucho, hemos tardado una horita nada más. Y todavía les di la explicación aquella. Este ejercicio número 3 es complicado de explicar, en el sentido de que la lógica del ejercicio, pues hay que entenderla de antemano. Veamos este ejercicio. Vamos con el dice la primera parte. Dice, una tienda compró dos artículos en $2,250 y al venderlos obtuvo una ganancia total del 40%. Además, se sabe que el primer artículo dejó una ganancia del 25% y el segundo dejó una ganancia del 50%. Determinar el monto en dólares de la ganancia total y determinar cuánto pagó la tienda por cada uno de los artículos mediante el planteamiento de una ecuación. Entonces, solución. Solución de A. Solución de A. ¿Cómo vamos a hacer esto? Muy sencillito. En este caso me dice, acuérdense que cuando hablamos de porcentajes, 50%, 25% o 40%, se refiere, por ejemplo, si yo tengo un n%, realmente es igual a 0,n. Así de fácil. Si yo hablo de porcentaje. Bueno, realmente aquí hay que tener como cuidado. Bueno, aquí les voy a explicar mejor. Si yo tengo, por ejemplo, un n porcentaje, realmente esto es igual a n partido 100, de esta forma. O sea, básicamente cuando yo tengo n porcentaje es igual a n partido 100. Entonces, si yo quiero ver cuánto es el 40%, pues realmente es igual a 40 partido 100, que en la calculadora les daría 0,4. Si yo hablo de 25%, yo hablo de 25 partido 100, que en este caso esto sería 0,25. Y si yo hablo del 50%, yo hablo de 50 partido 100, que en este caso sería 0,5. Entonces ya tenemos básicamente esa idea. Ya lo habíamos hablado anteriormente cuando hablábamos del descuento, de la ganancia. Ajá. En este caso me puedo dar cuenta que dice lo siguiente. Una tienda compró dos artículos en tal precio y obtuvo una ganancia total del 40%. Entonces, ¿cuánto sería la ganancia? Ganancia del 40%. ¿De cuánto? De 2,250. Entonces, la ganancia, ¿por qué? Porque es sobre el precio total. La ganancia del, la ganancia del 40% de 2,250 y en este caso me puedo dar cuenta que sería 0,4 multiplicado por 2,250, que en este caso eso nos va a dar 900. Y listo, se acabó. Ya nos ganamos un puntito más, ya tendríamos un 60 por lo menos en el examen. Ya es bastante. Ustedes saben que con un 60, o sea, en la UCI es como común que las notas tiendan un toquecillo bajas. Hay que guerrearlo un poquito más. Esa es una pequeña diferencia que tienen con respecto al colegio. Ahora, dice la siguiente parte, dice determinar cuánto pagó la tienda por cada uno de los artículos mediante el planteamiento de la ecuación. Esta viene siendo un poquito más complicadita, pero no que sea un poquito más complicada, no quiere decir de que sea imposible. Solución de B. Entonces, si yo sé que el primer artículo es una ganancia del 25% y el otro del 50%, pues me puedo dar cuenta, o sea, me parece un poquito mágico como el hecho de que cómo al final, al sumar, o sea, no sé cuánto valían los dos artículos, no sé cuánta ganancia me dejó, pero utilizando esas dos informaciones se obtiene directamente el resultado. Me parece muy bonito, por ejemplo, ese tipo de ejercicios. Pero digamos que sí hay que generar un planteamiento.
Entonces vamos con la solución de B. Entonces, tengo que poner nombres. ¿Qué me están pidiendo? El nombre de los ¿cuánto pagó los artículos? Sea, recuerden que los pasos simplemente son declarar variables, declarar variables. Entonces, sea X el precio, vamos a poner del primer artículo, y sea Y el precio del segundo. Entonces, ustedes saben lo siguiente, saben que el precio del primero más el precio del segundo fue igual a 2.250. Y de esto yo puedo despejar el valor de Y. Entonces sabemos que si yo paso el X al otro lado a restar, quedaría que Y es igual a 2.250 menos X. Entonces, tanto el precio del primero como el precio del segundo están en términos de X. Entonces, X, primer precio, 2.250 menos X, segundo precio. Y listo. Ahora, ya declarando las variables es muchísimo más fácil. Ahora, paso número 2, plantear la ecuación. Entonces dice, por el primer artículo se dejó una ganancia del 25% y del segundo artículo se ganó una ganancia del 50%. Ah, chale. Entonces, ¿qué ecuación puedo llegar a plantear? Bueno, eso lo veremos ahorita. Yo creo que esto se bugueó y no me va a dejar, o sea, me se bugueó el Zoom, entonces directamente me va a dejar terminar la clase directamente, lo cual me sirve bastante, me parece. Entonces, planteo la ecuación. ¿Qué me dice? Bueno, del primer artículo, o sea, quiero calcular cuánto, quiero plantear cuánto, o sea, de las dos ganancias tienen que dejar, o sea, de las dos ganancias, o sea, de cada de los dos artículos, tiene que dar igual a la ganancia total. De hecho, aquí lo voy a poner, ganancia total, ganancia total. Listo, la ganancia total es 900. Entonces, yo sé que cada una de las ganancias de los artículos tiene que dar igual a 900. Entonces, me doy cuenta que la ganancia del primer artículo fue el 25% de su precio, más la ganancia del segundo artículo, que fue el cuánto, el 50% de su precio. Y esto tiene que ser igual a la ganancia total. Las ganancias de los dos artículos tiene que ser igual a 900. ¿Por qué esto es una suma? Porque la ganancia del primero más la ganancia del segundo tiene que ser igual a la ganancia total. Y ahora, aquí es donde me puedo dar cuenta que esto lo puedo, ya habíamos dicho quién era Y. Entonces tendríamos que 0.25 por X más, en este caso, 0.5 por Y, que en este caso, ¿quién es? 2.250 menos X. Tiene que ser igual a ¿cuánto? A 900. Y ya, paso número 3, resolver la ecuación. Resolver la ecuación. Y de aquí es facilísimo, porque esa es una ecuación lineal. Entonces, obviamente los paréntesis me están estorbando como siempre. Entonces, primero, propiedad distributiva. 0.25x más 0.50 por 2.250, pues eso me daría ¿cuánto? Perdí la calculadora. Entonces, 0.50 por 2.250 es igual a ¿cuánto? A 1.125 menos, o sea, distribuí este con este y luego este con este. 0.50 por 5 por x daría menos 0.50x. Y eso tiene que ser igual a 900.
Despejo las X. 0.25 menos 0.50. Acuérdense que se suman y se restan los coeficientes. 0.25 menos 0.50 daría, en este caso, 0.25. X. Y este lo mando al otro lado a restar, que al final, por ejemplo, si ustedes quieren dar el valor, sería menos 225. Entonces, mandando el 0.25 al otro lado a dividir, quedaría que X es igual a ¿cuánto? A 225 partido ¿quién? Menos 0.25. Y aplicamos la parte de división. 2.225 por 0.25. Bueno, aquí da menos y aquí da menos. Diría que X es igual a 900. Y listo, encontré el valor de X. ¿Terminamos acá? No, me faltaría interpretar. Entonces dice aquí, una tienda, ta, 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 ta. Y en este caso, vean que me piden directamente el precio de cada uno de los artículos. Entonces aquí es donde uno pone. Entonces tengo que interpretar. Entonces, 4 interpretar. 4 interpretar. ¿Qué hacemos? Bueno, X es igual a 900, precio primer artículo. Fue lo que la tienda pagó. Y Y es igual ¿a quién? A 2.250 menos 900. ¿Que es igual a quién? O sea, menos X. Eso lo habíamos dicho desde el principio. ¿Que esto es igual a cuánto? Bueno, esto es igual a 1.350. Ah, ok. Entonces me di cuenta que cuál es el precio de cada uno de los artículos. Precio segundo artículo. Y finalmente damos la respuesta. Así la tienda pagó $900 y $1.350 por cada artículo respectivamente. Y listo. Complejillo, sí. El tema de las ecuaciones es un poquito complejo. Pero si ustedes ven, tiene cierta lógica. Calculamos la ganancia total que se obtuvo, luego la ganancia individual de cada uno de los artículos, y eso tiene que ser igual a la ganancia total. Y finalmente vimos cómo eh, podíamos resolver la ecuación. Al resolver la ecuación, interpretamos y finalmente damos la respuesta. Y si tienen dudas, pues ustedes saben que estos son los parciales, están también en la parte de las soluciones. Ustedes se fijan directamente en la solución que aparece al final del parcial. Y esto es un poquito distinta. Entonces aquí, pues les voy a copiar esto y lo voy a pegar al otro lado para que también comparen. Entonces, un toquecillo. ¿Puedo hacer un toquecito esto más pequeño? No. Y ahí estaría básicamente la respuesta. Yo lo hice un poquito distinto, pero ustedes ya dicen, básicamente los pasos son los mismos, nada más que yo no traje con fracciones, porque vean ese desmadre. Yo lo traje directamente con punto decimal, no hay bronca, pero ahí estaría. También pueden revisar y comparar, básicamente. Sería bueno que lo hicieran. ¿Alguna pregunta al respecto?
Ok, ahí me disculpo por la corta, pues no sé en qué momento se cortó ni me avisó. Simplemente se cortó. Vean, hay otros ejercicios más que son las partes del bloque con X. Vamos a hacerlos, entonces hay como que tener como cuidadillo. Vamos a devolver a nuestro estado original y ustedes se fijan. Entonces, con respecto a la primera, vean que es un parte de verdadero o falso. Empecé yo por el desarrollo, perdón, pero es que era más fácil. Hay veces donde hay cosillas que son más fáciles, entonces directamente empecé con el desarrollo. Ustedes no hagan eso, empiecen por los puntos más sencillos. Entonces vean esta parte de básicamente verdadero o falso y veamos la primera ecuación. Recuerden leer bien el enunciado cuando se les dé a ustedes. Yo los leeré con ustedes cuando se pueda. Y aquí tenemos una ecuación, en este caso, ¿de qué tipo? Bueno, tenemos una ecuación que es de grado 4. Híjole, uno dice, ¿puedo factorizar? Podría ser. Pero ustedes pueden darse cuenta que puede pasar todo de un solo lado. O sea, en este caso, podría darme cuenta que esta ecuación yo la puedo escribir como solución. Tendría una ecuación x a la 4 más 10x cuadrado más 25 igual a menos 10. Paso al 10, el 10 al otro lado a sumar. Entonces quería x a la 4 más 10x al cuadrado más 25 más 10 y esto igualado a cero. Entonces va a quedar x a la 4 más 10x al cuadrado más 35 igual a cero. Entonces, ¿qué podríamos hacer acá? Bueno, ustedes pueden notar en este caso que tendríamos algo elevado a la 4, algo elevado al cuadrado, y aquí es donde uno nota, ok, estamos hablando de una ecuación, en este caso, de grado 4, pero salen potencias múltiplos de 2. Y habíamos hablado que cuando sucedía eso, estamos hablando de un cambio de variable. Entonces podríamos decir, haga U, o puedo darme cuenta que puedo escribir a ese x a la 4 como x al cuadrado al cuadrado. Hay una clase de este ejemplo, más 35 igual a cero. Entonces, puedo darme cuenta que x a la 4 x al cuadrado, entonces podríamos decir, haga U igual a x al cuadrado. Entonces, puedo cambiar todo lo que sea x al 4 al cuadrado por U. Sería U al cuadrado más 10U más 35 igual a cero. Y resulta que si yo meto directamente este ejercicio a la calculadora, o sea, pongo los valores básicamente que multiplican al U al cuadrado, que sería básicamente el número que multiplica U al cuadrado sería 1. El que multiplica al U normal sería 10 y el 35. Y finalmente, me puedo dar cuenta que en este caso me da números complejos. ¿Y qué pasa cuando da números complejos? Pues resulta que no tiene solución real. ¿Y qué decía la afirmación? La ecuación tal no posee soluciones reales. Efectivamente, así es verdadera. Se acabó. Así de sencillo. Sencillo, sencillo, sencillo. Perfecto, se acabó este ejercicio. Básicamente, al hacer el cambio de variable y básicamente reducirla a una cuadrática, pues directamente me da ya la solución. Es muy directa, demasiado. Entonces, listo. Ya se ganaron otros 2 puntos, llevamos 27. Vamos con esta de acá, el número 2. Vean que directamente me dan el conjunto solución. Y recuerden, o sea, si ya esta parte de respuesta corta es que los ejercicios te salen muy sencillitos. Entonces uno puede darse cuenta. Recordar que, recordar que el conjunto solución contiene a las soluciones
de la ecuación. Ya eso lo sabemos. Así, si se sustituyen dichos valores, hacen a la ecuación verdadera. Y listo. Entonces, básicamente, probemos. Entonces, eso es una parte importante. Ahora pongo la palabra solución. Solución. Probemos que x igual a cero. Probemos con x igual a cero. Entonces, del lado izquierdo cambio todo lo que sea x por cero. Creo que es así. 3 menos cero, perdón. Y esto tiene que ser igual a 3. Lado izquierdo. 2 por cero menos el valor absoluto. ¿De quién? De 3 menos cero. Lado izquierdo dio menos 3. Ah, del lado izquierdo dio menos 3 y el lado derecho dio 3. Y esto de aquí es falso. Ah, ok. Así, x igual a cero no es solución. Y habíamos dicho que el conjunto solución contiene todas las soluciones de la ecuación. Si no es solución y está metida entre las soluciones, resulta que no puede ser el conjunto solución. La respuesta es que x igual a cero no es solución. Así, S igual al conjunto que contiene el cero y el 2 no es conjunto solución. Y listo, se acabó. Así de sencillo. Podríamos haber resuelto la ecuación y hacer todo. Pero si ustedes se dan cuenta, pues se tarda el triple, el cuádruple. ¿Estamos claros? Entonces, perfecto. Terminamos acá. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos con la número 3. El número 3. Entonces me doy cuenta que tenemos esta ecuación de acá. Es una ecuación cuadrática. Podríamos en este caso, solución, pasar todo a un solo lado. Tendríamos que x cuadrado más 9 es igual a 3. Paso el 3 al otro lado a restar. X cuadrado más 9 menos 3 es igual a cero. O llegaríamos que x cuadrado más 6 es igual a cero. En este caso reconocemos los valores de a, b y c. Tendríamos que ax cuadrado más bx más c es igual a cero. El valor de a en este caso sería igual al número que multiplica la x, que sería uno. El valor de b es igual al valor de x que multiplica el valor de b que multiplica la x. Y el valor de c es igual a c, a 6. Modo 5 3. Ponemos el valor de uno, 0 y 6. Y resulta que los valores que me da son las unidades imaginarias. En este caso, no tiene solución real. Y listo, se acabó. Respuesta es que no tiene solución real. Pero es súper rápido, directo. El número 4 es uno de un poquito más de análisis. Veamos este de acá, dice, la ecuación tal es equivalente a la otra ecuación. Estas ecuaciones equivalentes son básicamente encontrar una ecuación que sea más sencilla de resolver. Por ejemplo, solución. Si yo tengo menos 4x cuadrado, x menos 5 elevado a la 5 mayor o igual a cero,
Ustedes habíamos hablado de que generalmente buscamos, en este caso, ¿qué cosa? Buscamos cómo no queden menos de manera explícita generalmente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Multiplicar por menos a ambos lados. Yo multiplico por menos uno a un lado, también multiplico por menos al otro, pero como es una desigualdad, se me invierte. O sea, esto era una igualdad, una mayor que, ahora es un menor que. Entonces quedaría que 4x cuadrado por x menos uno elevado a la 5 es menor o igual a cero. Y aquí es donde viene un detalle muy, muy, muy demasiado importante. Esta expresión de acá siempre es positiva. ¿Por qué? Porque 4 por x al cuadrado siempre es positivo. Note que 4x al cuadrado es mayor o igual a cero siempre. Así, realmente ustedes pueden darse cuenta que esto lo único que hace, cuando yo tengo algo que es positivo, yo puedo mandarlo a dividir sin ningún problema. Se puede ver de esa forma. O también puedo darme cuenta que el 4x cuadrado realmente no me está contribuyendo al signo de la inecuación. ¿Por qué razón? ¿Quién da los signos generalmente? Lo dan los términos que son lineales elevados a las potencias impares. Si habíamos hablado, como habíamos hablado en la primera parte de la sesión de hoy, cuando algo está elevado al cuadrado, resulta que siempre es positivo. Es decir, no aporta en el signo. ¿Quiénes aportan en el signo? Los lineales. Los lineales elevados a potencias impares. Yo, para simplificar un poquito más este ejercicio, yo puedo mandar este 4x cuadrado al otro lado a dividir. Entonces, si yo tengo 4x al cuadrado por x menos uno elevado a la 5, puedo mandar esta expresión al otro lado a dividir. ¿Y por qué no tengo ningún problema? Bueno, porque es un término positivo. Y como es positivo, no cambia el orden de la inecuación. Entonces quedaría que x menos 5 es menor o igual a cero partido de 4x al cuadrado. Y ahí, si yo tengo cero tajadas de que entre 4x cuadrado personas, entre comillas, pues directamente esto da cero. Y aquí es donde volvemos al punto inicial. Recuerden que el signo de algo elevado a una potencia impar depende de quién, de lo que está dentro. Entonces finalmente obtendríamos que x menos uno es menor o igual a cero. Entonces al final llegué a la inecuación que me había dicho el ejercicio. Esto es un ejercicio que la verdad pues es un toquecito muy, muy teórico. O sea, muy teórico en el sentido de tengo que analizar y ver. Generalmente, pues la parte de analizar y así tiende a costar un poquito más. O sea, cuesta como por ejemplo escribir lo que uno tiene en mente en esta parte. Pero vean, 4x al cuadrado no aportan nada. ¿Quién aporta el signo? El x menos uno elevado a la 5. Y ahora, como el x menos uno elevado a la 5 aporta el signo, y habíamos hablado que cualquier potencia impar depende del signo de quién. Bueno, depende del signo de cualquier potencia impar depende del signo, en este caso de lo que está dentro, que es el x menos uno. Entonces, donde x menos 5 x menos uno elevado a la 5 es menor que cero, es donde x menos uno es menor que cero, porque siguen el mismo comportamiento. Mismo comportamiento, por lo que habíamos hablado al principio. Las potencias impares siguen el comportamiento de lo que está dentro. Y la respuesta es que sí. Respuesta es verdadero. Y listo, se acabó. Tampoco tienen que justificar tanto. Y finalmente, el último ejercicio de que aparece acá, aquí fue que se equivocaron. Borro directamente esta línea de acá
y esto era que eran los reales. Entonces dice, si tenemos esta inecuación y el valor de A es igual a 4, entonces el conjunto de solución son los reales. Y ponemos la palabra solución. Entonces tenemos 4x más 3, el valor de A es igual a 4. Entonces va a quedar que 4x más 3 es igual a 4x-1. Perdón si se escucha mi sobrino, anda un toquecito llorón el día de hoy. Se fue una tía. Se le fue la tía, entonces o sea, anda pa, entonces por eso es que se escucha. Ahí me disculpo. Voy a mandar todo lo que sea, en este caso, ¿quién? Voy a mandar el 4x al otro lado, ¿a qué? A restar. O sea, cuando yo tengo inecuaciones lineales, lo que hacemos es básicamente, ¿qué? Despejar. Bueno, se me han ido desconectando ahorita. Entonces, ahora, esta expresión, que es el 4x, pasa a restar al otro lado. Y este que está aquí, sumando, pasa al otro lado a restar. 4x menos 4x daría 0. Y quedaría que 0 es mayor o igual a -4. ¿Y esto qué es? Esto es verdadero. ¿Para quién? Para todo valor de x. Es decir, en este caso no me tiró algo que es falso, me tiró que algo que es verdadero. Y si me tira que algo que es verdadero, me devuelvo a la primera diapositiva del día de hoy. Bueno, diapositiva no. Si se llega a una desigualdad verdadera para cualquier x, entonces el conjunto real, el conjunto de solución son los reales. Así, el conjunto solución son todos los reales. Por lo tanto, la respuesta es que es verdadero. Y listo. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Y en 1 hora y 40 minutos terminamos todo el parcial. Igual con todas las explicaciones correspondientes. Así que ya lo tienen que tener en cuenta. ¿Estamos? Cualquier cosa, estaré atento a dudas. Lo que voy a hacer es enviar esto ahorita y estaré atento a dudas con respecto a ustedes. Por si tienen alguna duda acerca de algún ejercicio o quieran saber algo. Profe, esa es la Gracias, última la profe. subí. Entonces estoy atento a cualquier cosa y subiríamos esto para que puedan repasar tranquilos. Más Muchísimas ahorita que gracias. van para materia, entonces mejor dejemos esto aquí por hoy. No nos extendamos mucho. Muchas gracias por asistir.